salvación, a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, seguro en tus manos nada temeré. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno de todo. Lectura del libro del profeta Isaías. El Dios de ustedes dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén, y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados. Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Rellenen todas las cañadas, añaden los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: grita. Y yo pregunto: ¿qué debo gritar? Que todo hombre es como hierba, tan firme como una flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas. Ciertamente la gente es como hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece firme para siempre. Súbete, Sión, a la cumbre de un monte. Levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá: aquí está el Dios de ustedes. Llega el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después de haberlo rescatado. Viene como un pastor que cuida su rebaño. Levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Del libro de los Salmos. Dios mío, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya. Le devolviste a Israel su antigua felicidad, Le perdonaste a tu pueblo. su maldad y sus pecados. Dejemos de hacer locuras y obedezcamos a Dios. Recordemos que somos suyos y que Él nos ha prometido paz. Dios está siempre cerca para salvar a quienes lo honran. Y para que su poder nunca nos abandone. El amor y la lealtad, la paz y la justicia. Se darán su encuentro con un beso. La lealtad brotará de la tierra. Y la justicia se asomará desde el cielo. Dios nos dará bienestar. Nuestra tierra dará buenas cosechas. Y la justicia como mensajero. Anunciará la llegada de Dios. Lectura de la segunda carta de San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tienen paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, se quedará sometida al juicio de Dios.
puesto que todo va a ser destruido de esa manera, con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para apresurarlo. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todos serán justos y buenos. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. La palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías: Envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias, y yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. El Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Buenos días, Magdalitas. Qué alegría verlos aquí de nuevo, Paul, Marito, que nos hacían falta. ¿Verdad? Qué bueno que ya están aquí de regreso. Espero que sea ya el retorno, ¿verdad? De ambos. Nos han hecho mucha falta. Gracias por su tiempo, por compartir su alegría. Cuando ustedes no vienen, nos hace falta. Así que siempre, siempre. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Este tiempo de Adviento es súper corto. Estamos ya en la mitad, ¿verdad? Uno de los tiempos litúrgicos más cortos en todo el año litúrgico. Este es uno de los tiempos más breves, ¿verdad? Solo dura 4 domingos. Y creo que es importante que como comunidad, hagamos conciencia de por qué seguimos un calendario litúrgico, ¿verdad? Fue un proceso quizás inicialmente de aprendizaje. Álvaro nos decía, eso también nos hace católicos porque nos une con el resto de iglesias, ¿verdad? Que siguen este calendario y hace parte de nuestra catolicidad, ¿verdad? Que quieran o no quieran, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo importante es reflexionar en lo que el mensaje de cada estación, y como ya hemos dicho antes, ¿verdad? Esta es la estación de la espera, ¿verdad? Ya estamos en el segundo domingo, ¿verdad? El domingo pasado Alvarito en su reflexión nos decía Maranata, ¿verdad? El mensaje que utilizamos antes en otro ciclo, ¿verdad? Que dice, significa ven Señor Jesús.
Cada vez que escuchemos esa palabra Maranata, sabemos que estamos diciendo, ven Señor Jesús. Y esa es la invitación a la que este tiempo nos invita, a que reflexionemos sobre si realmente nosotros le queremos decir de corazón al Señor, ven. Y para iniciar, ¿verdad? Alberto nos preguntó el domingo pasado, ¿verdad? ¿Qué significaba para nosotros esa segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y compartimos algunos en el oasis, ¿verdad? Y creo que coincidimos en el hecho de que no se trata de un suceso cronológico en el tiempo, ¿verdad? Y hablábamos de una espera activa, ¿verdad? Mencionamos esto de que era una espera activa. Y algunos quizás ya lo están haciendo, ¿verdad? Ya identificaron, ya entraron en ese proceso de reflexión de, en este Adviento, ¿cómo quiero yo que venga Jesús a mi vida, ¿verdad? Estos procesos son bien reflexivos, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en qué áreas de su vida necesitan encontrarse nuevamente con la divinidad y entonces decirle a la divinidad, ven Señor Jesús, te necesito, ¿verdad? Quiero que vengas a mi vida y encontrarme contigo, porque en esta área de mi vida te necesito y me haces falta. Algunos ya lo hicieron, otros quizás no, entonces este es el momento de recordar que lo podemos hacer durante este tiempo. Y todos los tiempos, ¿verdad?, litúrgicos nos hacen una invitación, entonces aprovechemos para reflexionar sobre eso, en qué áreas de nuestra vida nosotros necesitamos que la divinidad venga. Y yo les decía en el oasis pasado, creo que esto puede ser un proceso personal, pero creo que también puede ser un proceso comunitario. Entonces yo creo que también es momento de que como comunidad, ¿verdad?, anhelemos encontrarnos nuevamente con Jesús. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando conocimos la comunidad, experimentamos un encuentro con la divinidad diferente. Nos encontramos con un Dios de amor que no conocíamos, con un amor radicalmente inclusivo que se nos había negado. Y esa fue una experiencia de encontrarnos con la divinidad que ha cambiado nuestras vidas y nos ha hecho que nos quedemos en este lugar, ¿verdad? Pero ya pasamos de ese momento y ahora necesitamos volvernos a encontrar todos juntos, en comunidad, con la divinidad, y que en este tiempo juntos le digamos y juntes a la divinidad, ven Señor Jesús, y que nos encuentre unidos, ¿verdad? Pero entonces tenemos que pensar en qué cosas nos están haciendo estorbo para tener esta espera activa, ¿verdad? Qué cosas en nuestra vida personal y también en nuestra vida comunitaria nos están impidiendo encontrarnos con la divinidad. Si no hubieran cosas que tenemos que mejorar, creo que estaríamos mal, ¿verdad? Si no somos conscientes de qué cosas debemos cambiar de manera personal y de manera comunitaria, creo yo que estaríamos mal, ¿verdad? Porque entonces estaríamos pensando que somos buenos y estaríamos cayendo en esta falsa idea de que no hay nada que mejorar en nosotros. Y siempre va a haber algo que mejorar en nosotros, siempre. En mi caso personal, yo cuando preparaba la reflexión decía, ¿verdad?, ¿qué cosas me están afectando a mí, ¿verdad? Y definitivamente, muchas veces les he hablado quizás, y lo reflexionaba en este momento que preparaba, de cómo a veces en mi experiencia la sexualidad había sido un talón, ¿verdad?, de Aquiles, y la manera en la que yo la vivía había sido algo que me impedía experimentar el amor pleno de Dios, de la divinidad. Pero ahora yo decía, atrás de eso hay algo más. Porque eso, dije yo, puede llegar a quedarse en lo superficial, en lo que vemos, en lo que vivimos, en lo que experimentamos. Pero atrás de eso había orgullo de mi parte. Había soberbia, había egoísmo,
Y el egoísmo no lo entendamos como el hecho de solo quiero para mí en un sentido bien infantil o a veces hasta romántico, ¿verdad? Del hecho de no compartir, sino de cómo a veces nosotros realmente preferimos nuestra comodidad, ¿verdad?, a pensar en los demás. Y yo decía, me fue difícil, ¿verdad? Para mí era bien fácil decir o justificar, ¿verdad?, muchas veces la manera en la que yo vivía mi sexualidad diciendo, no, pero es que ya no tengo que ser tan moralista o no tengo que ser tan conservador. Era más fácil para mí justificar mis acciones antes de reconocer la cosificación que yo estaba haciendo de las otras personas. Eso por algo, por mencionar algo. Entonces ahí me di cuenta de que el egoísmo, el orgullo se disfraza dentro de nosotros y se manifiesta en nuestra manera de ser de diferentes formas sutiles. Otra de las cosas es que a veces no nos gusta, a veces que nos digan qué cosas están mal en nosotros. Y a mí a veces tampoco no me gusta decirle a las personas, a veces yo decía, a veces en la comunidad la gente me ha dicho varias veces, y creo que porque seguimos con este esquema, ¿verdad? A pesar de que Nubia, Álvaro y mi persona somos los pastores así designados, siempre les estamos recordando a ustedes que todos, ¿verdad?, que queremos desarrollar ese sacerdocio colectivo en el que todos nos empoderemos de este rol que la divinidad y de la autoridad que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? No tendríamos que ser nosotros necesariamente los que estemos constantemente llamando la atención, ¿verdad?, cuando algo sale mal, sino que todos nos deberíamos de sentir en la capacidad de llamarnos la atención unos a otros, incluso ustedes a nosotros, ¿verdad? No porque estamos nosotros en la posición o con el rol de pastor, que no debe ser el tradicional, sino que estamos como servidores de ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes deberían de sentirse en la libertad y en el amor de llamarse la atención entre ustedes y hacia nosotros, ¿verdad? Todos deberíamos de sentirnos así. Y yo decía, a veces yo no lo he hecho. Y decía, y debo reconocer que si bien habían varias justificaciones, una de esas era mi comodidad, ¿verdad? Es más fácil quedarse callado que alzar la voz. Es más fácil no decir nada, ¿verdad?, que hacer un llamado de atención. Y ahí yo reconocí que había egoísmo dentro de mí, que había orgullo, ¿verdad?, que había soberbia. Y cuando alguien me decía, mira, tenés que hacerlo, no me gustaba, ¿verdad? Y entonces reconozcamos nosotros, ¿verdad?, cómo nuestro ego, ¿verdad?, se interpone. Y se lo digo porque creo que en nuestra comunidad eso es algo que se nos da a todos, ¿verdad? ¿Cuántas veces en las reuniones cuando nos llamamos la atención entramos en eso y tomamos las cosas personales y a veces no somos capaces de ver más allá, ¿verdad?, del llamado de atención, de ver lo que estamos construyendo y de hacer conciencia de qué comunidad queremos construir y de qué clase de personas queremos ser nosotros. Yo en unas reflexiones atrás les decía, ya no siento que sea fácil ser cristiano. Mucho tiempo en mi iglesia de origen, ¿verdad?, donde yo me crié, yo me recuerdo que decía, sí, soy cristiano, y era bien fácil decir soy cristiano porque estoy en tal iglesia, en tal denominación. Pero ahora tengo una conciencia diferente de lo que eso significa, ¿verdad? Y me es difícil, y creo que todos vamos en ese camino de abrir nuestra mente y nuestra conciencia al camino del amor y darnos cuenta de que no es algo tan romántico como lo pintan, ¿verdad? Porque al final, si bien tengo que a veces llamarle la atención a mi hermano o a mi hermana o a mi hermana por algo que está haciendo mal en la comunidad, yo debo hacer el ejercicio primero de encontrar la manera del amor de decírselo, de acercarme a mi hermano, ¿verdad?,
y decirle con amor las cosas que está haciendo mal. Y el ejercicio también yo de ser humilde cuando alguien lo haga conmigo y escucharlo, ¿verdad? Y no ponernos como nos ponemos nosotros aquí, que ya sabemos cómo nos ponemos cuando nos llamamos la atención. Entonces creo que es importante que este tiempo reconozcamos qué cosas debemos de cambiar en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de ser, porque eso nos va a hacer mejores cristianos. Las lecturas de este domingo nos están recordando lo importante y lo corto del tiempo. El profeta Isaías dice que nosotros somos como la hierba que se seca, como la flor que se marchita. Y nosotros a veces pensamos que tenemos toda la vida para cambiar, pero no nos damos cuenta que la vida se nos pasa cada segundo. El segundo que pasó y el que viene no es nuestro, el único que es nuestro es el que estamos viviendo, es el presente. Y cada vez que nos negamos y postergamos estos cambios, estamos negándonos la plenitud a la que la divinidad nos está llamando. Estamos negándonos y estamos retrasando esa espera que hoy estamos diciéndole. Estamos diciendo, ven Señor Jesús. Pero si estamos diciendo, ven Señor Jesús, y no nos estamos preparando para recibirle, realmente no le estamos esperando. Y realmente, no sé si realmente queremos que venga. Si yo le estoy diciendo, ven Señor Jesús, pero no quiero reconocer y no quiero hacer conciencia de esas cosas que debo cambiar y que debemos cambiar como comunidad, ¿será que realmente deseamos que venga? Y las lecturas de me llamaron la atención esta frase que el profeta Isaías dice, ¿verdad? El hombre es como la hierba que se seca y como la flor que se marchita. Porque la vida no sabemos cuánto tiempo la vamos a tener, cuánto tiempo la vamos a disfrutar. No somos dueños nosotros del tiempo, ¿verdad? La segunda lectura, Pedro de igual manera nos dice, ¿verdad?, que esta segunda venida de la que hemos estado hablando, nadie sabe cuándo va a ser, ¿verdad?, que va a ser como ladrón en la noche, ¿verdad? Y hay quien decía, si nosotros supiéramos cuándo nos van a asaltar, estaríamos preparados, pero nadie sabe cuándo lo van a asaltar. Entonces siempre te agarran desprevenido. Y aquí me recordaba yo la reflexión de las 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Cómo debemos estar preparados nosotros para este encuentro con la divinidad? Si le estamos esperando, entonces debemos estar alerta y viviendo cada segundo de nuestra vida más cerca de la plenitud, haciendo estos ejercicios que nos permitan ser mejores cristianos. Y yo sé que hemos mejorado mucho, porque les digo, ¿verdad?, yo creo que todos somos diferentes de cómo venimos a esta comunidad. Y experimentar el amor que experimentamos en esta comunidad cambió nuestra vida, cambió nuestra manera de ver la vida, cambió nuestra manera de vivir. Pero ese cambio es constante, siempre hay algo que cambiar. Entonces, este es un buen momento para pensar en qué vamos a cambiar en este Adviento. Y yo creo que algo muy importante es ese egoísmo que se manifiesta de manera sutil. Ese orgullo a veces que nos duele cuando nos llaman la atención, cuando nos dicen que hagamos o que no hagamos algo. Las actitudes que a veces tenemos, y creo que a veces hemos normalizado a veces esa manera violenta a veces de tratarnos, que debemos mejorar, ¿verdad? Porque no deberíamos normalizarla, no deberíamos de justificarla con la confianza que nos tenemos, ¿verdad? Que a veces por esa confianza podemos manejarla algunos, ¿verdad?, dependiendo de esa confianza, pero no es algo que deberíamos de normalizar, sino de ver cómo a veces es que es más fácil para mí decir que yo tengo confianza y que por eso me permito tratar hacia las personas, que hacer de verdad un proceso interno de decir, yo no debo de tratar así a nadie, ¿verdad? Porque cuando lo hacen conmigo, no me gusta, ¿verdad? Entonces, si nosotros le decimos, ven Señor Jesús, pensemos en qué cosas nos están estorbando y nos están impidiendo y nos están autosaboteando esa espera.
En el Evangelio, el profeta, se toman las palabras del profeta Isaías, ¿verdad? Y Juan es esta voz que proclama en el desierto la venida del Señor. Y fíjense cómo el mensaje primero llega a los profetas. Pero los profetas, la misión de los profetas es que este mensaje que reciben, trasladarlo al pueblo, a todos. Y nosotros somos los Juanes de este tiempo. En otras predicaciones y en otras reflexiones, para los que tienen más tiempo de estar en la comunidad, hemos dicho, ¿verdad? Como Juan era esta persona queer de su tiempo, ¿verdad? Porque vivía de una manera totalmente diferente, no solo en su manera de vivir, no solo en su manera de alimentarse, sino también en su expresión del género, ¿verdad? Que se vestía con pieles de animales, ¿verdad? Y que la gente lo podría tratar de loco, ¿verdad? Porque vivía, pasaba comiendo langostas y miel silvestre, miel del campo. Y la gente sí quizás nos puede ver a nosotros, ¿verdad? Y estas locas que me van a andar hablando a mí de Dios, van a decir. Pero nosotros hemos recibido el mensaje del amor radicalmente inclusivo de Dios. Y ahora debemos darnos cuenta que debemos ser esa voz profética en este desierto. Es un desierto de amor en el que vivimos en esta sociedad, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos, ven Señor Jesús, y cuando proclamamos que va a haber una segunda venida, lo debemos hacer con amor. Porque creo que esa segunda venida ahora lo podemos experimentar como el conocimiento del amor de Dios. Para mí, yo les he dicho muchas veces, conocer este amor radicalmente inclusivo de Dios fue experimentar una segunda venida de la divinidad a mi vida. Y creo que va a seguir siendo ese conocimiento más pleno de su amor, otra segunda venida en cada uno de nosotros. Pensemos entonces nosotros, ¿verdad? ¿Qué vamos a mejorar en este Adviento? ¿Para quiénes vamos a hacer esa voz profética? ¿Quiénes a nuestro alrededor necesitan escuchar el mensaje del amor radicalmente inclusivo de Dios? Y fíjense que me gusta que creo que es en la segunda lectura que dice que Dios no es que se tarde en venir, ¿verdad? Que se tarde en cumplir su promesa de que va a regresar, sino que Él quiere que todos, dice que todas y todes, ¿verdad?, seamos salvos. Y a veces se nos ha inculcado esta idea de que solo algunos, ¿verdad?, solo los cristianos van a ser salvos. Y dentro de los cristianos, solo algunos, ¿verdad?, los más santos, los más fieles, los que tienen la sana doctrina, ¿verdad? No todos. Y así vamos nosotros reduciendo ese todos, ¿verdad? Como nosotros. Eso lo ha hecho la humanidad. Pero el mensaje de Dios es para todos, absolutamente todos. Y yo creo que debemos de superar esta barrera de pensar que solo los cristianos, porque al final el mensaje central es el amor. Y no nos interesa cuál es la práctica de fe de las demás personas para amarles. No debería de ser un impedimento, ¿verdad? Para amar a nuestro prójimo, saber cuál es su práctica de fe, en qué cree, en qué no cree, cuál es su orientación sexual, su identidad de género. Son cosas que no nos deberían de interesar y que no nos deberían impedir amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros estamos amando, en ese momento estamos diciéndole al Señor, ven Señor Jesús. En ese momento estamos siendo una voz profética para la persona que estamos amando. No se trata de ir y decir a la gente, ay sí, fíjate que Dios te ama. Va a ser más impactante si experimenta que nosotros le amamos. Va a ser mucho más transformador y una experiencia más radical si experimenta
cómo nosotros le amamos a esa persona. Y esa debe ser nuestra voz profética, un amor activo. Y cuando digo activo, no se emocionen, ¿verdad? Aquí rápido saltan. Cuando dijeron que la espera era activa, amén, dijeron. Y no era pasiva, dijeron. No, tiene que ser una espera activa, alegre, ahí se despertaron. Magdalitas, que nuestro orgullo no sea un estorbo para esta espera de encontrarnos con el amor radicalmente inclusivo de Dios, que no sea un estorbo para nuestra voz profética hacia los demás. Pensemos en qué cosas debemos cambiar, a quiénes quizás debemos pedirles perdón, con quiénes me debo reconciliar, qué cosas, qué relaciones debo restaurar, para que esta espera del Adviento sea congruente, ¿verdad?, con nuestra manera de vivir. Amén. Solo en ti confiaré, yo nada temeré, al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás, si un día volverás, nos vendrás a buscar y siempre reinarás.